Dios les bendiga. Les saluda el pastor Mario Lenín Ayala. Les esperamos este domingo 7 de junio para que nos acompañe en el momento de la comunión de la Señor. Prepare los elementos ahí en casa y participe con nosotros de esta comunión a partir de las 9 de la mañana, hora de Guatemala. Le estamos esperando para compartir este momento de comunión, para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendiciones, Maranata. Dios les bendiga, les saluda el pastor Mario Ayala desde Mazatenango, Guatemala. Les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra del Señor. En esta ocasión voy a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo número 6. Y dice de la manera siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, expresados en la obra de Jesús como el Cristo, en la cruz y la resurrección. Gracias, Padre, porque sabemos que allí se consumó todo y que cualquier situación, Señor, está clavada en esa cruz. Señor, aún fue clavada el acta que estaba en contra de nosotros, Señor. Todo aquello que era contrario a nuestra vida fue clavado en la cruz del Calvario. Ahí fueron exhibidos públicamente todos los poderes espirituales, Señor, de Satanás. Padre, ahí fue perdonado todo nuestro pecado. Por eso te agradecemos, Señor, y podemos entender, Padre eterno, que tu palabra nos la has dejado para que podamos creer en esa obra de Jesús como el Cristo. Te pedimos que en este tiempo nos guíes con tu revelación, tu gracia, tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, que vienen de ti solamente, para que podamos encontrarnos una vez más con el Evangelio que tú nos has dejado en toda tu palabra. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nos hayamos descarriados como ovejas? En realidad esto es algo muy profundo. El ser humano quedó separado de Dios y entonces empezó a seguir su propio camino hasta el día de hoy. Y por esa razón es que Satanás lo sigue controlando. Y hay dificultades, hay adversidades, y Satanás lo sigue controlando a través de todo eso que le pone. Y Satanás mismo envía a sus emisarios para que les den respuestas en medio de las necesidades. Pero en realidad el ser humano separado de Dios no puede creer lo que dice la Biblia, no puede creer el Evangelio. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es eso exactamente. Cuando no podemos por nosotros mismos llegar a creer lo que dice la Biblia. Cada cual se apartó por su camino. Esto es la separación del hombre con Dios. Este capítulo 53 del libro de Isaías, en realidad no es leído por los judíos hasta el día de hoy. Podemos decir que literalmente los judíos lo han eliminado de lo que ellos llaman el Tanaj hebreo. Sin embargo, en este capítulo 53 de Isaías, se hace una de las descripciones más claras de la obra del Mesías Cristo, prometido por Dios desde Génesis, capítulo 3 y versículo número 15, cuando el ser humano quedó separado de Dios. El Evangelio es esa buena noticia para que nos podamos encontrar con Dios. La condición entonces del ser humano es una condición de pecado, cada cual siguió su camino. Nos apartamos, nos descarriamos como ovejas. Y cada quien agarró su propio camino. Y eso ha producido la muerte espiritual al quedar separado de Dios. La Biblia describe en este versículo que hemos leído esa condición del ser humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, nos apartamos del camino y nos perdimos. Quedamos separados de Dios y eso hizo que nos perdiéramos, que nos extraviáramos. Y hoy estamos en este mundo en realidad. Y hemos establecido nuestros propios caminos para caminar en nuestros criterios, en nuestros argumentos, en nuestras religiones, en nuestras doctrinas, en nuestros principios, en nuestras propias interpretaciones, pero separados de Dios. Creemos un montón de cosas, pero no podemos creer lo que dice la Biblia. Creemos lo que Satanás dice, pero no podemos creer que Jesús es el Cristo. Es que en realidad el ser humano separado de Dios es guiado por Satanás, viviendo en el pecado.
Pero este mismo versículo dice, pero, hay un pero en este versículo, pero el Señor, pero Dios mismo. Qué interesante es esto, ese pero. Encontramos en ese pero la bendita misericordia de Dios, la bendita gracia de Dios. Es que Dios mismo vino para buscarnos, y para ello envió al Verbo, envió la palabra, quien cobró forma de hombre y se hizo carne, según el libro de Juan en su capítulo 1, para cargar sobre él todo el pecado de cada uno de nosotros. Dios mismo cargó en Jesús como el Cristo el pecado de todos nosotros. Qué misericordia más grande la de Dios con nosotros, en realidad, que andábamos extraviados, que cada uno se apartó por su camino, nos descarriamos como ovejas extraviadas, pero Dios cargó en Él, en su Hijo, todo el pecado de nosotros. Espero que hoy se puedan dar cuenta de qué tan profundo es esto, porque a veces lo miramos superficialmente. Ah, sí, es que Él murió en la cruz y resucitó, pero ¿qué significa eso para mí hoy? ¿Qué significa hoy que Jesús sea el Cristo para mi vida? No mañana, hoy. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Cristo hoy? No mañana, hoy. Entonces quiero ir al tema esta mañana tocando 3 puntos. El primero de ellos es que el ser humano se separó de Dios gracias a Satanás y el pecado. Este es el primer punto del tema. Este es el problema que tienen todas las personas sobre la tierra. No es que tengan mucho problema. Este es el inicio de todo problema del ser humano. Es que el ser humano ha quedado separado de Dios. Y de este problema derivan todos los demás problemas que tienen en la vida las personas. No es que tengan muchos problemas, es uno solo. Las personas sufren toda la vida sobre la tierra. Y sufren de una manera, y sufren de otra manera, y luego terminan muriendo. Pero lo más lamentable es que seguirán sufriendo por toda la eternidad. Las personas sufren. Y en este tiempo de pandemia, muchos están sufriendo de ansiedad. Otros están sufriendo persecución. Otros dicen, es que yo ya no aguanto. Otros dicen, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? Otros están tan desesperados que dicen, ya vamos a salir de esto. O vamos, cuando salgamos de esto. Y todos piensan de esa manera. Las personas están sufriendo. Y aun cuando no es que se estén esforzando mucho por ir a trabajar en este tiempo. No, ni siquiera eso están haciendo. Sin embargo, siguen sufriendo. Entonces, de verdad, tenemos que preguntarnos, ¿por qué las personas viven de esta manera? Es que Satanás sigue destruyendo la vida de las personas que, separadas de Dios, se vuelven vulnerables. Y entonces son dirigidas por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces la gente hoy, en realidad, sigue siendo controlada por Satanás. Ese espíritu sigue actuando en la vida de la gente. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hemos aceptado tener creencias, pero no la fe de la cual habla la Biblia. Este libro de Isaías, en su capítulo 55 y versículo 8, dice de la manera siguiente: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Nuestros pensamientos están separados de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que yo no tengo a Dios en mi mente. Significa que mis caminos no son los caminos de Dios. Y yo vivo de esa manera cuando estoy separado de Dios. Entonces, mis pensamientos no están siendo dirigidos al Evangelio, del cual habla la Biblia. Mis pensamientos están divagando en muchas cosas, en peligro, en enfermedades, en ataques, en problemas, en circunstancias, en todo eso, pero no me puedo enfocar en creer que Jesús sea el Cristo. Entonces la Biblia está diciendo acá que mis pensamientos no son de acuerdo a los pensamientos que Dios tiene. Y mis caminos no son de acuerdo a los caminos que el Señor tiene. Qué grave. El ser humano, en su mente, está separado de Dios. Y entonces es controlado por Satanás. Y Satanás invade su mente, sus pensamientos, sus ideas. Y entonces empieza a controlar toda su vida. Satanás te va a hacer creer que te puede enfermar.
que te puede matar, que te puede destruir, que tú ya no vas a aguantar, que no vas a poder. Es que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tus caminos tampoco son los caminos de Dios. ¿Y qué necesitas entonces? El Evangelio. Necesitas creer el Evangelio que está en la Biblia, no otra cosa. Ni siquiera que estén ayunando por ti, o que alguien importante ore por ti. Necesitas creer el Evangelio que está en la Biblia. Entonces, veamos esta condición. No solamente los pensamientos y los caminos del hombre se extraviaron, sino que también el corazón del ser humano está vacío, porque está alejado de Dios. Isaías, capítulo 29 y versículo 13 dice, así dice el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. ¡Qué grave! No solamente son los pensamientos del ser humano los que quedaron separados de Dios. No solamente son sus caminos, sino que aquí el mismo Dios está diciendo que el corazón del ser humano se ha alejado de Él. Y aunque habla de Él, aunque pronuncia a veces su nombre, dice que es solamente acerca de su boca, pero que no lo honra de verdad con toda su vida. Pueden hablar de Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que llaman el temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Si haces esto, si haces lo otro, si haces aquí o si haces allá. ¿Será ese el temor de Dios? Entonces, en realidad, el ser humano separado de Dios no solamente se extravía en sus caminos, se extravía en sus pensamientos, se extravía en su corazón, se extravía incluso en creer que tiene el temor de Dios, cuando lo que está respetando y siguiendo son mandamientos de hombres. Incluso la sabiduría humana se volvió algo terrenal, algo diabólico, y solo se ubica en el ámbito animal, dice la Biblia. ¿Qué tan grave es esto de estar separado de Dios? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15, describe esto y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es ese sabio y que sea entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta, sus buenas obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contienda, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Qué grave es esto. Incluso la sabiduría que el hombre tiene se vuelve algo solamente terrenal, algo para contender, se vuelve algo diabólico, es decir, algo que está dirigido por el propio Satanás, y se vuelve también tan degradada que llega al plano animal, es decir, el ser humano cae en esa condición cuando está separado de Dios. Podemos ver que sus pensamientos se extravían, sus caminos se extravían, su corazón se extravía, su sabiduría se extravía y se degrada a tal grado. Si vemos entonces la vida de desgracia del ser humano al quedar separado de Dios, es muy grave. Sus pensamientos extraviados de Dios, sus caminos, aunque parecen rectos, son caminos de muerte. Su corazón está lejos de Dios. Su sabiduría humana se vuelve tan baja que se compara a la de los animales y se le llama sabiduría diabólica. ¡Qué grave es esto! ¡Qué desgracia en realidad! ¡Qué desgracia más grande es estar separado de Dios! Y lo más terrible es que no hay una respuesta humana para poder resolver esta separación. Voy al segundo punto del tema. Fue necesario que Dios enviara a su Hijo a sufrir el dolor de la cruz. Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Qué significa este dolor de la cruz? ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla de que fue necesario que Dios enviara a su propio Hijo, a Jesús el Cristo, a sufrir el dolor de la cruz? Quiero ir a Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, que dice de la manera siguiente:
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios es el que envía a su Hijo, para que Él pueda redimirnos y podamos regresar a Dios y ser considerados hijos de Dios nuevamente. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando vino la plenitud del tiempo. Es decir, en el tiempo de Dios. No es que haya sucedido algo eventual, algo al azar, no, sino que de acuerdo a lo que Dios había establecido en su sabiduría eterna. Llegado el tiempo, cumplido el tiempo, venida la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesús, el Cristo, a esa cruz y a esa resurrección. Es que Jesús es el Cristo, porque solo Él vino a cumplir todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento acerca de ese Mesías que iba a venir un día a resolver este problema espiritual que el ser humano no puede resolver. Jesús es el Cristo, porque solo Él cumplió los oficios del Mesías, al ser el verdadero Rey, sacerdote y profeta de Dios que resuelve el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Solo Jesús es el Cristo, quien pudo soportar el dolor de la cruz. Quiero leer Isaías, capítulo 53, allí mismo. Solo que ahora quiero leer el versículo número 3. Y dice de esta manera: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y escondimos de él el rostro, y lo menospreciamos, y no lo estimamos. Es decir, nosotros ni siquiera lo tuvimos en cuenta, lo menospreciamos, no sentimos estima por él. Es más, escondimos nuestro rostro de él, no lo quisimos ver. Esto es lo que está diciendo Isaías. Aunque él fue despreciado, desechado por los hombres, fue un varón experimentado en el sufrimiento, en el dolor, y los hombres lo abandonaron. Aquí está hablando el dolor de la cruz. Este pasaje está hablando acerca del dolor de la cruz, que Jesús como el Cristo tuvo que soportar. Pero quiero ir un poco más profundo a esto. El dolor físico. Todos piensan inmediatamente en ese dolor físico que él tuvo que sufrir en esa cruz. Ese dolor físico que en realidad no se le desea a ningún ser humano. Pero yo te quiero decir en este momento que ese dolor físico no es el dolor más grave que sufrió Cristo. Claro que fue un dolor muy grande. Esto fue muy doloroso. Estar en esa cruz era algo de muerte. Así lo describe Isaías 52:14 cuando dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Él tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. ¿Te puedes imaginar esa imagen? ¿Te puedes poner a pensar en ese momento? ¿Cómo describe el profeta Isaías que muchos se quedaron asombrados cuando lo vieron? Porque su rostro había sido desfigurado, había sido roto. Su rostro ya no era reconocible, apenas parecía un ser humano, y su aspecto no era como de un hombre. Es decir, podía parecer cualquier otra cosa. Así, de esa manera, fue ese dolor físico que él sufrió en la cruz. De verdad, esto es muy profundo. Fue traicionado por sus propios hermanos. Sus discípulos se fueron y lo dejaron solo. Fue expuesto desnudo ante la gente, para vergüenza. Claro que hoy las imágenes le ponen algo encima, pero en realidad a los que crucificaban,
a los que consideraban malditos y los crucificaban en la cruz, los crucificaban totalmente desnudos. Para vergüenza pública, los exhibían de esa manera, y el Cristo fue exhibido de esa manera. Los clavos entraron en sus manos y en sus pies, y su costado fue rasgado con la lanza, y su cabeza sangraba por las espinas que le colocaron. Y todo eso en realidad fue muy doloroso, a tal grado que le produjeron la muerte física al asfixiarse después de 3 horas de dolor intenso. 3 horas de agonía, 3 horas de sufrimiento intenso, 3 horas donde cualquier ser humano no hubiese podido aguantar. Ese dolor físico fue muy grande en la cruz, pero quiero ir un poco más profundo en esto. El dolor más grande no fue el físico. El dolor más grande que Jesús el Cristo tuvo que soportar en la cruz fue cargar el pecado de todos nosotros y poder de esta manera cumplir los oficios del Cristo. El dolor más grande que el Hijo de Dios experimentó en la cruz fue haber sido abandonado por Dios, desamparado en la cruz por el Padre Celestial. Y este dolor es diferente a lo que cualquiera puede aguantar. Mateo 27:46 describe y dice acerca de ese dolor. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es conocido como el grito de la muerte. Es conocido como el suspiro de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el dolor más profundo que el Hijo de Dios sufrió en aquella cruz. Jesús quedó separado de Dios. Dios se olvidó del pecado. Dios se separó del pecado que Él tuvo que llevar por cada uno de nosotros. Esto es lo que le fue revelado al salmista también en el Salmo 22 y verso número 1, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? Cuando gimo, cuando clamo, cuando agonizo por tu ayuda. Este dolor es el dolor de la cruz. Y este dolor es un dolor más profundo que el dolor físico. Cuando Jesús el Cristo queda solo, en realidad ninguna voz grita desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. No hay ninguna voz. Ningún ángel es enviado para fortalecerlo. No hay ángeles que vinieran a auxiliarlo. No hay ninguna expresión: bien hecho, buen siervo y fiel. No lo hay. No se escucha nada. Hay un silencio total. Hay oscuridad en el ambiente. Hay tinieblas en ese momento. El Hijo de Dios está siendo dejado solo en aquella cruz. Las mujeres que lo apoyaron están en silencio frente a aquella cruz. Los discípulos cobardes y aterrorizados han huido. Dios mismo no está con él, porque Dios es santo y no puede estar con el pecado. ¡Qué momento más profundo ese! ¡Qué momento más grande ese! ¡Qué dolor más insoportable! Ese dolor de la agonía en la cruz. No era el dolor físico,
es que Él fue reconocido como el que llevó el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Al que no conoció el pecado, al que no fue pecador, fue hecho pecado por causa de nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué gran misericordia la de Dios! ¡Qué gran bondad la de Cristo en el dolor de la cruz! Y entonces cabe preguntarse, ¿y por qué fue necesario todo este sufrimiento? ¿Acaso Dios no lo pudo haber evitado? El libro de Isaías 53 y versículo 10 dice: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Y cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Era necesario ese sufrimiento y ese dolor en la cruz. Y ningún ser humano tiene que pasar ese momento, porque alguien ya lo cumplió todo en la cruz y la resurrección. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que soportó este dolor en la cruz, el ser abandonado por el Padre mismo y llevar todo el pecado de cada uno de nosotros. Voy a la tercera parte de este tema. Jesús entonces es el Cristo. Jesús es el Cristo, el fundamento de nuestra fe. No hay otro fundamento, no hay otra roca. Es que Dios mismo mató a su Hijo en la cruz para traernos su amor y su justicia a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por causa de nosotros. Y pregunta, ¿no nos dará con Él todas las cosas? No creer esto es anular o pretender anular el sacrificio de Cristo. La gente hoy cree un montón de cosas que le dice los demás, pero no está creyendo esto. Cree incluso que Satanás lo puede matar, pero no puede creer que Cristo ya le dio vida. Puede creer que Satanás lo puede enfermar, pero no puede creer que Cristo ya le dio vida. Puede creer un montón de cosas, pero no puede creer el Evangelio que está en la Biblia. Es que todo se consumó en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Si revisamos Colosenses capítulo 1 y versículo 20, dice que por medio de Él Dios reconcilió todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, e hizo la paz mediante la sangre de esa cruz. Dios reconcilió a través de Jesús como el Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que podemos tener paz a través de esa sangre de la cruz. Si revisamos Colosenses 2:14, no solamente vino a reconciliar todas las cosas, no solamente vino a traer paz. Hoy los creyentes van a los templos. Bueno, en este tiempo no han podido ir por la pandemia, pero escuchan los mensajes de la Biblia, pero no pueden creer esto, no pueden tener paz en su alma, se angustian, se afligen, no duermen, les da el insomnio, les da la ansiedad, les da la depresión, les da todo, pero no pueden creer que Cristo ya trajo paz para sus vidas. No pueden creer eso.
Pero no solamente trajo paz. Colosenses 2:14 dice que ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en esa cruz. Es que toda ley que era contraria a nosotros, todo lo que nos condenaba, todo aquello que nos acusaba, estaba ahora clavado en la cruz de Cristo. Ahora ya nos hemos encontrado con Dios a través de la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Es decir, en esa cruz se resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Fue en esa cruz que se resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Fue en esa cruz donde quedó anulada el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Qué grande es esto. No solamente nos reconcilió con Dios, sino que anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz. ¿Qué significa eso para tu vida hoy? ¿Qué significa eso para tu vida hoy? ¿Significa entonces que Satanás te puede seguir controlando? ¿O de verdad necesitas creer el Evangelio? Jesús es el Cristo, el que ya resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Pero no solamente eso pasó en la cruz. Es que los poderes mismos de Satanás fueron exhibidos públicamente y quedaron desarmados, dice la Biblia. Colosenses 2:15. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Mi amado hermano y amigo, Satanás ya fue derrotado. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? ¿Qué significa que Él ya resolvió el problema de la separación con Dios? ¿Qué significa que desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz? ¿Qué significa para tu vida hoy? Es que Satanás ya fue derrotado. Entonces solamente tienes que creer el Evangelio. Solamente tienes que tener esta fe. El problema de Satanás ya fue resuelto también en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Pero no solamente eso. Todo nuestro pecado quedó resuelto en el dolor de la cruz de Jesús el Cristo. Romanos 8 y versículo 3 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Jesús el Cristo entonces resolvió el pecado. Jesús el Cristo resolvió el problema del pecado del ser humano. No solamente nos reconcilió con Dios y podemos estar con Dios ahora, ya no estamos separados de Dios. No solamente derrotó a Satanás y lo exhibió públicamente en la cruz, sino que también dice la Escritura que resolvió el problema del pecado. Ese dolor de la cruz fue grande, pero nos trajo toda esta bendición. Jesús es el Cristo. Fue quien sufrió el dolor de la cruz para que nos pudiésemos encontrar con Dios. Espero que ustedes puedan entrar profundamente en el Evangelio y puedan entender esto. ¿Qué significa para ti hoy que Él sufrió el dolor de la cruz para que te pudieses encontrar con Dios? ¿Qué significa para ti eso hoy? Espero que ustedes puedan entrar profundamente al Evangelio, pero sobre todo, que el Evangelio pueda entrar profundamente en ustedes todos los días de su vida, para que de esa manera puedan cumplir el pacto de la evangelización mundial y no estén dirigidos por Satanás, sino que la voluntad de Dios nos pueda dirigir y que se pueda cumplir este pacto que nos han dado. Entonces, no se trata solo de repetir que Jesús es el Cristo,
Por favor, entiende esto profundamente. No se trata solo de repetir que Jesús es el Cristo, o de repetir lecciones de la evangelización mundial. No se trata solo de eso. El Evangelio es mucho más grande, pero mucho, mucho más grande que todo eso. No se trata de repetir solamente esto. No se trata de buscar dónde se están equivocando los demás, según mis criterios. No se trata de eso, eso no es el Evangelio. Esa es la obra de Satanás. No es que yo voy a corregir a todos y voy a decirles dónde están equivocando porque solo yo tengo claridad. No, eso es satánico. Es sabiduría satánica, diabólica, terrenal. No se trata de eso, sino que debemos profundamente ir ante la cruz de Cristo cada día y no despegar nuestra mirada del mensaje de la cruz, porque todo lo demás es secundario. Todo lo demás no ayuda. Así que no despegues tu mirada del mensaje de la cruz. Y piensa, ese dolor de la cruz en realidad tuvo dos momentos. Y ninguno de los dos momentos es posible describirlos con palabras humanas. Solo aquel que lo ha sufrido puede describirlos. Y ese es Jesús como el Cristo. Sin embargo, lo más grande es el dolor de ese momento, de la cruz. Ese dolor de la cruz, el resultado que eso trajo para nuestra vida y para toda la creación es lo más grande. Isaías 53:11, con lo cual estoy concluyendo este mensaje, dice de la manera siguiente: y verá él el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. El resultado del dolor de la cruz es nuestra salvación. El resultado del dolor de la cruz es que fuimos libres de Satanás, libres del pecado y libres de la separación del hombre con Dios. Eso significa el dolor de la cruz. Un dolor indescriptible que debemos en realidad tener presente en nuestra vida todos los días, mirando ese mensaje de la cruz, no otra cosa, no otra cosa. Jesús es el Cristo, a Él tenemos que ver. Ese es el Evangelio, Él es la promesa, Él es el pacto, Él es todo. No necesitamos mirar para otro lado. Sobre Él Dios cargó los pecados de todos y cada uno de nosotros. Espero que el Evangelio pueda entrar profundamente a tu vida y te puedas dar cuenta qué tan profundo y grande es esto que Dios nos ha dado. Bendigo tu vida y quiero orar para finalizar en este momento. Padre, te doy gracias porque podemos entender que el Evangelio, Señor, es tan profundo. Y si miramos, Señor, ese dolor en la cruz que el Cristo tuvo que pasar por causa de nosotros, Señor, en realidad quedamos conmovidos, porque nuestra mente no puede terminar de entender ese dolor tan profundo. Señor, te damos gracias, porque cada vez podemos comprender más profundamente lo que significa que Jesús es el Cristo para nosotros. Y te pedimos tu gracia, tu sabiduría, Señor, para poder tener esta revelación cada día en nuestras vidas. Oro, Señor, por cada uno de los discípulos, Señor del cielo, de Guatemala y de las naciones. Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que se puedan aferrar a este Evangelio, a este pacto, a esta promesa, a este mensaje, Señor.
creyendo todos los días de su vida que Jesús es el Cristo, aquel que nos rescató de nuestros caminos equivocados, de nuestros pensamientos torcidos, de nuestro corazón desviado, de nuestra sabiduría deteriorada, Señor. Él es el Cristo para nosotros. Te lo pedimos todo, Señor, en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Maranata.